En el nombre de Jesús vamos a aprovechar esta nueva oportunidad para compartir un poco la palabra de Dios y meditar acerca de el gozo del corredor espiritual. ¿Mm? Vamos a empezar leyendo un pasaje que está en Nehemías, en el capítulo 8 y el verso 10. Y dice, en el nombre de Jesús: Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Mm? Que el Señor bendiga su santa palabra y vamos a aprovechar cada uno en nuestros lugares, a aprovechar a hacer una breve oración, a pedir al Espíritu Santo que nos esté guiando en la meditación de su palabra. Bendito Padre Celestial, de nuevo, Señor, estamos delante de tu presencia y queremos agradecerte esa fidelidad tan grande que tienes para con nosotros. Y pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos esté guiando esta noche en esta meditación, que podamos profundizar en ella, que podamos apropiarnos de tu palabra, que ella misma se vuelva, Señor, nuestro gozo y nuestra paz, Señor, sobre todo en estos tiempos, mi Dios, que podamos fortalecernos en ti y saber que estamos guardados en tu mano, Señor. Así que pedimos la guía de tu Espíritu Santo, la unción de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros oyentes, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, leemos este pasaje en un contexto de muchas luchas. Como sabemos, a Nehemías le fue encomendado la restauración de el templo, la restauración de Jerusalén. ¿Sí? La restauración del templo fue propiamente encomendada a Esdras, pero Nehemías tenía una responsabilidad con respecto al muro y a la ciudad propiamente dicha de Jerusalén. Y al llegar allí encontró un panorama totalmente desalentador, ¿sí? Pero él, lleno del Señor y confiando en esta misión que le había sido encomendada, él alentó el espíritu, animó el corazón de las personas que estaban allí para poder restaurar tanto los muros como la ciudad. Y esto lo hizo en un tiempo de mucha adversidad, ¿sí? Los enemigos del pueblo de Israel se burlaban de esa restauración, se burlaban, les amenazaban, y eso apocaba el ánimo de las personas que estaban a cargo de esas tareas. Entonces, él les animaba una y otra vez. Y estas palabras trascienden hasta nuestros tiempos, porque nosotros podemos apropiarnos como si el mismo Señor nos estuviese alentando con ellas. Él ha venido a nuestras vidas a ser como un restaurador, a ser como uno que nos va a fortalecer, que nos va a animar. ¿Mm? Y por medio de su palabra, entonces, nosotros también somos alentados y somos fortalecidos, a pesar de que el enemigo, de diversas maneras, muy diversas maneras, como estamos experimentando en estos días, va a procurar nuestro desánimo, va a procurar que nosotros nos desalentemos. ¿Mm? Como dice el apóstol Pablo a los corintios, que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. El creyente, por medio de la palabra, sabe lo que el enemigo pretende, lo que el enemigo quiere hacer. Y porque el enemigo también conoce la palabra de Dios y muchas veces quiere usar también para desanimar. Pero la palabra de Dios no es para eso, la palabra de Dios es para fortalecer al creyente, para alimentar al creyente, para edificarle. Y fíjese lo que dice acá. Él les decía, no os
entristezcáis, no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Mm? La fuerza del creyente, ¿sí? Es el gozo del Señor. ¿Mm? Ese gozo que viene de lo alto a la vida del creyente es lo que le levanta, le inflama de valor, y ánimo para llevar adelante todas sus tareas, aún y todas sus responsabilidades, aún en los escenarios más adversos, hermano. Acuérdese del apóstol Pablo y de Silas, que después de haber hecho un bien, librando a una joven de un espíritu de adivinación, ellos fueron encarcelados, fueron golpeados, eh, vejaron sus ropas y fueron golpeados y metidos presos. Y sin embargo, ellos ahí, eh, apartados de todo, empezaron a cantar himnos al Señor. Oraban y cantaban himnos al Señor. Y ahí ese gozo infundó aliento y aparte trajo una victoria tremenda a su vida. Ese dio inicio a la congregación de los filipenses, de la cual nosotros tenemos tantas enseñanzas. Entonces, acá el consejo es: no se entristezcan. Con respecto a lo que veníamos meditando recién, decía el apóstol Pablo a los Corintios acerca de uno que estaba muy angustiado, que no sea consumido de demasiada tristeza, decía. Y le rogaba a los hermanos que le alienten, que lo animen a ese, para que el enemigo no tome ventaja. Entonces, cuando el creyente está entristecido, su corazón está apocado, el enemigo toma ventaja. En cambio, cuando estamos llenos del gozo del Señor, ese está fortalecido. Así que nosotros somos así, somos instados a fortalecernos en el Señor. Y como veníamos diciendo, la carrera espiritual que el creyente es puesto a correr después de recibir a Cristo para alcanzar el premio mayor de reinar juntamente con Él es muy ardua, es muy ardua, eh, está llena de vicisitudes, está llena de trabas, hermano, está llena de dificultades. Póngase a hacer algún bien, a hacer algún servicio al Señor, como decíamos la otra vez, para mantener la paz. Ese era un servicio al Señor. Póngase a servir a la paz y va a ver cómo levantan problemas por todos lados. Ofrézcase en un servicio de amor a los santos y van a levantarse lucha por todos lados. Ese es así, pues el enemigo es así. Pero esa es nuestra carrera espiritual. Y queremos, como dice el apóstol Pablo, terminar nuestra carrera con gozo, y el ministerio de la gracia que nos es encomendado. Queremos terminar la carrera con gozo. Eso quiere decir con premio. Y entonces, esta carrera espiritual va a estar llena de trabas, que mismo el enemigo, la carne nuestra y el mundo se van a articular para que no podamos lograr. Pero por eso, y aún así, con todas esas dificultades, el creyente tiene el gozo del Señor que está por encima de esas cosas, hermano. Entonces, vamos a leer y a meditar un poco acerca de este gozo del Señor. En primer lugar, vamos a ver en el Salmo 116. Perdón, Salmo 16. Salmo 16. Vamos a ver el versículo 11 para que nosotros podamos tener una base respecto a este gozo que estamos diciendo que es un gozo espiritual, es un gozo que viene de parte del Señor, no es algo que podamos producir con algo aquí en la tierra, con algo terrenal, con algo temporal, sino que el gozo del Señor es eterno, es distinto en su esencia que el gozo terrenal. Por eso diferenciamos el placer del gozo, para explicar de alguna manera. Pero acá estamos hablando de un gozo espiritual y su origen
nos cuenta acá este salmo. Por eso es muy importante. Salmo 16 y el verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese, acá está el origen de este gozo que nosotros estamos meditando. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo pleno, el gozo total de la vida de Cristo en nuestro interior está en la presencia de Dios, hermano. No vamos a encontrar ese gozo pleno fuera de la presencia de Dios, fuera de la comunión con el Señor. Por eso, como creyente, debemos tener siempre presente esa realidad y que no se altera, que nosotros vamos a encontrar un gozo pleno solamente en la presencia de Dios, en las cosas de Dios, en la comunión con Dios. Y debemos tener eso presente sobre todo en este tiempo en que somos muy privados de las cosas naturales, las cosas terrenales propias de la vida cotidiana, que nos hacían bien. Cada uno tenemos nuestro oficio, nuestra profesión, nuestros gustos, que ciertamente nos dan una medida de gozo, nos dan una medida de alegría relacionada a lo terrenal, pero nunca es un gozo completo. El gozo completo se obtiene cuando nosotros hacemos las cosas con el Señor y a través del Señor. Y lo que dice acá es una verdad que nosotros debemos hacer práctica. Mejor dicho, es una verdad que nosotros tenemos la posibilidad de practicar. Dice la palabra acá, en tu presencia hay plenitud de gozo. Sabemos que la palabra de Dios es inalterable, la palabra de Dios es verdad, Dios no miente ni cambia. Entonces cuando nosotros estamos orando, sobre todo en estos tiempos, hermanos, cuando estamos orando debemos recordar estas palabras. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Yo quiero experimentar esa plenitud de gozo que dice en tu palabra. Entonces, la palabra nos cuenta, ahora vamos a ver también en Romanos, que el gozo y la paz están en el creer. Las cosas espirituales, el creyente las puede experimentar a través del creer. Por eso encontramos un pasaje en el que Jesús estaba en su tierra natal, no en su tierra natal, sino más bien dicho en la tierra donde él se crió. Y dice que ahí él era muy resistido. Como dice la palabra, no hay profeta en su propia tierra. Y la gente era muy incrédula de él. Y por eso se realizaron en ese lugar pocos milagros, pocas maravillas. Algo sí, no porque el Señor no quisiese o porque no pudiese, sino porque esos milagros, esas maravillas tenían que venir a respaldar a la fe. Entonces, al no haber fe, no hay lugar para el Señor. Sí. Entonces, esta es la primera verdad que debemos tener presente. El gozo pleno, hermano, vamos a obtener en la presencia del Señor. El gozo, ese gozo que aplasta las angustias, que aplasta la ansiedad, que disipa los temores. Ese gozo pleno está en la presencia del Señor, hermano. Por eso, cuando nosotros nos encontremos en una circunstancia tan intrincada, y debemos mirar para arriba, debemos buscarle a Él, debemos ir a la presencia del Señor. Y hasta que nos inunde ese gozo, no salir. Quedarnos ahí con la presencia del Señor, lleno de gozo. Entonces vamos a leer un poco ahora sí la experiencia del apóstol Pablo como corredor. Usted sabe que el apóstol Pablo nos enseña a correr la carrera y además nos deja ejemplo de la carrera. Así que vamos a ver algunos aspectos que están en torno a la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Antes de eso vamos a ver ese versículo que estábamos mencionando recién en Romanos, el capítulo 15 y el verso 13. Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ve, hermano, esto es algo que no tiene que ver con nuestras capacidades, ni tampoco tiene que ver con nuestra predisposición. Esto es algo que opera el Espíritu Santo. Dice, el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Ve? Dios va a derramar ese gozo espiritual y esa paz, impresionante paz, en el creer. ¿eh? Entonces, cuando nosotros creer es contrario a hacer. Cuando nosotros nos detenemos a creer en estas verdades que el Señor expresa en su palabra, entonces Él nos inunda de gozo, nos inunda de paz y también nos inunda de querer y nos inunda de hacer. Entonces, el lugar del creyente es creer en este Dios omnipotente. Y así, creyendo, es manejado y es conducido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo para eso que lo necesita, lo va a dotar de todo lo necesario. Le va a poner su gozo, le va a poner su paz, le va a dar su sabiduría, le va a dar su fuerza de voluntad, le va a dar el querer y también le va a permitir el hacer. Entonces el rol del creyente, el lugar del creyente es ese, el de creer plenamente en el Señor, confiar plenamente en el Señor, con certeza. Sí. Entonces dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en esto vamos a ver en Filipenses algunos versículos salteados para redondear esta primera parte. Sí. Vamos a ver en primer lugar en Filipenses, en el capítulo 1, el verso 4 y 5. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Sí, este es entonces el gozo del compañerismo que tenemos en el Evangelio. Hermano, ¿sabe qué gozo es saber que ustedes están del otro lado? Es un gozo saber que desde sus lugares, cuando uno pide oración, cuando que experimentamos en el grupo, hay hermanos, hermanas de distintas edades, en distintos lugares, que sabemos que van a responder con sus oraciones. Y saber también que nosotros estamos a la disposición de ustedes, a la distancia, a través de este medio, pero que cuando uno pide oración, entonces también podemos orar por ellos. Y ese es un gozo que el creyente experimenta, el gozo de la comunión con otros hermanos, del compañerismo en la obra, en esta carrera espiritual. Dice acá que él oraba por los filipenses con gozo. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo se acuerda de esa comunión y se gozaba. Había una comunión muy íntima, lo encontramos a lo largo de esta carta. Entonces el compañerismo en el Evangelio trae gozo, hermano. Tanto tener un buen compañero al lado trae gozo espiritual. Pero ser un buen compañero también trae gozo para mí y para mi compañero o para mi compañía espiritual. Así que procuremos eso, porque cuando nosotros somos buenos compañeros de la gracia, cuando oramos unos por otros, cuando nos animamos, cuando nos ayudamos mutuamente, estamos siendo buenos compañeros de la gracia. Y eso trae gozo. Y acuérdese que el gozo trae fortaleza. Sí. Vamos a ver también el gozo de la fe. En el capítulo 1, también de Filipenses, más adelante, dice el versículo 25 y 26. Y confiado en esto, sé
que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Eh? Fíjese, dice que el apóstol Pablo, en los versículos anteriores, si lo lee va a encontrar que él dice que lo mejor es el Señor, que él preferiría partir para estar con el Señor, que eso es muchísimo mejor. Pero tenía ese quebranto porque él tenía el deseo de quedarse y estar con ellos para darle la palabra, para seguir dándole el evangelio de la gracia. A pesar de que él tenía una carrera espiritual muy sufrida y físicamente también, estaba muy golpeado y padecía algunas enfermedades, el apóstol Pablo decía, yo sé que me voy a quedar para alentarle a ustedes. Y dice acá, eh, confiado en esto, de que se iba a quedar para seguir predicándoles, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Eh? Este es entonces el gozo de la fe, como veníamos diciendo, que el creyente puede experimentar, ¿sí?, su naturaleza espiritual, las cosas que tiene de parte del Señor, cuando cree. Cuando el creyente deja de creer o cuando está esperando que las cosas funcionen de una manera, de un entendimiento razonable, o cuando las cosas funcionen por su propio esfuerzo, por su propia capacidad, entonces ahí empieza a dejar de experimentar. Necesita el creyente aprender a creer, ejercitar, poner en práctica su fe. Y esa fe trae gozo. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que el creyente necesita oír la palabra de Dios, escuchar esa palabra y fortalecerse en ella, apropiársela. Esa palabra es el piso de su fe. Nosotros creemos porque está escrito en la palabra de Dios. No creemos porque nos ocurrió, no creemos porque nos gusta, o no creemos porque nos enseñaron así. No debe ser así. Debemos creer lo que está en la palabra de Dios. Ese es el piso de nuestra fe. Sí. Que el Señor bendiga su palabra hasta aquí, esta primera parte, y con la ayuda del Señor, por medio de sus oraciones, vamos a meditar en otros aspectos del gozo del Señor que encontramos en la carrera espiritual del apóstol Pablo. Que el Señor le bendiga mucho a todos, hermanos. Continuamos más adelante.